y la idea de esta exposición es básicamente darles una muestra de que sí nos competen, que sí es parte de nuestro ejercicio ciudadano, que todos nosotros somos ciudadanos políticos, somos seres políticos sin necesidad de estar militando en uno o en otro partido. Simplemente es que tenemos nuestra vocación para ser sociales, y para poder ser sociales tenemos que hacer ejercicio de la política. Una vez dicho esto, la ponencia mía tiene unas cualidades, llamémoslas, son muy técnicas, viendo que hay mucha población joven. Voy a tratar de hacer que esto sea un poco más digerible, de una manera mucho más digerible, que no represente ninguna situación incómoda, ni que, como dicen los muchachos, se vuelva ladrilluda. Entonces, empezaremos con mientras superamos los problemas técnicos, empecemos con el concepto de democracia. Abraham Lincoln dijo que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Así las cosas, la democracia es una forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos y la soberanía efectivamente reside en el pueblo, no tanto en las instituciones, sino en el pueblo. Y para ello involucramos mecanismos legítimos de participación en cuanto a la toma de decisiones que afectan al conglomerado social. Tenemos varias clases de democracia. Tenemos la democracia representativa, que es aquella en la que delegamos la toma de decisiones, que es más o menos lo que ocurre cada vez que ejercemos el voto para que los representantes que hemos elegido tomen las decisiones por nosotros, ya sea en Congreso, en alcaldía, en consejo, en fin, en cualquiera de estos cargos que son de elección popular. La democracia participativa también es un modelo político que facilita a los ciudadanos tomar las decisiones, estar presentes en las decisiones públicas, y se encuentra en un nivel intermedio de la democracia representativa de la que les hablé hace un momento, y la democracia directa. Entonces empezamos a preguntarnos cuál es la democracia directa. La democracia directa no es otra que en la que tomamos nosotros mismos las decisiones. Entonces sería, teniendo en cuenta los avances tecnológicos que tenemos en la actualidad, sería una especie de que cada vez que vaya a haber una especie de sesión de lo que hacen en Congreso o en Consejo, se nos permitiera a nosotros votar de forma digital, probablemente. Entonces sería como: ¿está usted o no está usted de acuerdo con la aprobación del plan de desarrollo distrital, nacional, en fin? Entonces, por medio electrónico manifestamos nuestra intención diciendo sí o no. Entonces ya el tema nos presupone una ciudadanía absolutamente informada, con los conocimientos necesarios en una cantidad de ámbitos diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos hablar hoy de participación, pero si digamos a mí me ponen a hablar de hacienda, de economía, yo no tengo los elementos de juicio suficientes para poder ejercer mi voto en ese sentido de manera responsable. Esta forma de participación, la democracia directa, básicamente funciona
cuando las sociedades son muy pequeñas. Entonces, digamos, en sociedades tribales, en donde en el colegio nos enseñaron que se reunían en la maloca y empezaban a tomar las decisiones de si iban o no iban a la guerra, de si cosechaban una cosa o la otra, dependiendo de los excedentes o faltantes que tuvieran. Esa sería la democracia directa. En la actualidad no tenemos un país que tenga democracia directa. Entonces, la democracia participativa, que es la que tenemos hoy día, aquí en Colombia, es la fusión entre ambas, y desde allí empezamos, uno, a delegar quien tome nuestras decisiones, pero también tenemos la opción de los mecanismos de participación que nos permiten también manifestarnos. No sé si se acuerdan del referendo por la paz. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan también de lo que se hizo con anticorrupción? Entonces, esa es una forma de ejercer nosotros la democracia directa. Dando estas claridades, empezamos con Estado social de derecho, y es un Estado en donde es la norma la que guía el quehacer tanto de la ciudadanía como del Estado. Así las cosas, el Estado haya su razón de ser en la norma. Por lo regular, esta norma termina siendo la Constitución, y de allí se desprenden una serie de normas que nos dicen qué podemos y qué no podemos hacer. Entonces es un apoyo casi que absoluto al tema de la norma, lo que se nos dice en la norma. El Estado social de derecho, por su parte, también se apega a la norma, pero tiene en cuenta un factor primordial en cualquier sociedad humana, que es precisamente el individuo, razón por la cual se tienen en cuenta todos los temas inherentes al ser humano, los derechos económicos, sociales, culturales, lo que en otros espacios lo conocemos como los derechos de primera, segunda, tercera y N generación. Este preámbulo nos sirve para poder llegar a algo que es lo que trabajamos en la gerencia de instancias y mecanismos de participación del IDEPAC, que es la respuesta que todos buscamos, y es ¿qué es la participación realmente? Bueno, la participación es el derecho al ejercicio pleno del poder de las personas en condición de sujetos sociales y políticos, de manera individual, colectiva, para transformar o incidir en la esfera pública. Funciona para el bien general, el cumplimiento de los derechos, de los cuales les hablaba hace rato, civiles, políticos, económicos, ambientales y culturales. Dicho en otras palabras, la participación es el derecho que tenemos todos los ciudadanos a afectar de una u otra manera las decisiones que se toman desde el Estado, entendiéndose Estado como a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel, en este caso, de distrito capital, municipal, en fin. Y esta injerencia que tendríamos sobre las decisiones públicas está basada en que finalmente quienes sentimos las dificultades, los puntos fuertes de las administraciones somos directamente los ciudadanos. Entonces, así las cosas podemos dar una lectura mucho más aterrizada de lo que realmente ocurre en los territorios para que estas decisiones sean tomadas de mejor forma y de manera mucho más pertinente. Tenemos un marco normativo, lógicamente nuestra Constitución del 91, la Ley 134 del 93, por la cual se dictan algunas normas sobre mecanismos de participación. Tenemos también la 1757, la Ley 1757 de 2015, que no solamente
habla de participación, de mecanismos, porque además los flexibiliza. Ahorita entramos en el tema de flexibilización de mecanismos. Flexibiliza los requisitos para los mecanismos, sino que además habla de otra serie de situaciones que permiten que esa participación ciudadana realmente se vuelva incidente. También tenemos el decreto 503 de 2011, que es por el cual adoptamos la política, y tenemos en la política pública de participación, y el decreto 448 de 2007. Si se dan cuenta, en el tema de fechas nos quedó la situación al revés. Primero generamos un sistema digital de participación y después creamos la política, cuando debería ser que primero generamos la política y con eso, basándonos en esa generación de política, montamos un esquema o un sistema distrital de participación que responde directamente a esa política. En este caso no lo pudimos hacer así, pero eso no es óbice para que no estemos trabajando al respecto. Las instancias de participación, que ahorita ya se van a dar cuenta cómo empieza todo a encajar, son espacios que son respaldados por normas del orden nacional, departamental, distrital o local, en donde la ciudadanía tiene permanentemente contacto con la administración para hacerle seguimiento a la implementación de políticas públicas. ¿Quién conoce instancias de participación? ¿Qué instancia conoce? Los COPACOS, de salud. Perdón, yo me retiro del micrófono, creo que la voz me da para hablar así. Además, confieso que estos aparatos me ponen altamente nervioso. Las de seguridad sí y no. Ahorita hablamos del tema. La Comisión Ambiental Local, la CAL, decreto 575. El Consejo Local de Falta a los animales. Oiga, doctor, el día de seguridad que usted me iba a enviar lo de un curso, no le llegó. ¿Lo de la Universidad Nacional? ¿Del sábado? No, en los 2 días, 24 y 26. Ay, aquí hay Wi-Fi. Conecta, mira que está conectado. Envíenmelo. Entonces, perdonen ustedes que los que ya conocen algunas instancias de participación, que además creo que ya participan, tienen que ver como funcionario tratar de llamar la atención de quienes no participan aún. En este caso son los jóvenes. Ustedes tienen el Comité Operativo de Juventud. En cada una de las localidades hay uno. En cada una de las localidades hay casa de juventud. Entonces pueden acercarse allí. Además está la plataforma de juventud. Bueno, todas estas. ¿Cuándo se es joven? Bueno, aquí tenemos una compañera de corta edad también, que ya se está preparando para cuando llega la edad de nosotros. Nosotros dice que uno está entre los 40 larguitos y los 50 cortitos. Entonces ella dice que uno es joven siempre, efectivamente uno es joven de corazón. Pero por norma, ¿saben cuáles son las edades de juventud? De los varones casi. El señor está en una juventud avanzada. Él no está en el rango de edad, está cercano. Es entre los 14 y los 28 jóvenes. Entre los 14 y los 28. Lo que además nos presupone un cruce o un traslape de edades. Porque de 14 a 17 años, 11 meses, 364 días, somos menores de edad. Es más, somos adolescentes.
permiso para ir al baño. Es que me acordaron de la... necesita participar atención. Entonces, chicos, la invitación por la cual les pregunto si conocen las acciones de participación, básicamente porque efectivamente la asistencia de joven a las instancias no es la que quisiera. Y ya lo hicimos hace algunos años. Si no somos nosotros, ¿quién? Si yo permito que los demás tomen la decisión por mí, ¿qué voy a construir yo para mi futuro? Muchos de ustedes más adelante tendrán hijos, familias y demás. Yo cuando estaba allá sentado, yo cuando estaba allá sentado pensaba que iba a tener hijos, familia, que iba a ser joven por siempre, pero no. Les tengo noticias, no es así. Así las cosas, chicos, la idea es, así no tengan hijos, poder construir un mejor futuro para todos, para sus hermanos de pronto, en fin. Entonces, asistan a estos espacios de participación, a estos comités operativos, a las plataformas. Todos siempre tenemos algo que decir al respecto y siempre nos quejamos. Por ahí hay un meme que decía, fila para quejarse, y es una cosa así larguísima. Fila para hacer, no había ni uno. Entonces la invitación es que cambiemos, ya lo que les pasó a los jóvenes del Reino Unido con el tema del Brexit, que ahorita están pidiendo que otra vez hagan votaciones, porque los jóvenes en su momento no decidieron las personas ya de edad avanzada para salir de la Unión Europea, mientras que a los muchachos lo que más les interesa es la movilidad al interior de la Unión Europea. Entonces votaron los demás porque la libra es una moneda muy fuerte, más fuerte que el euro, y finalmente los muchachos están mirando a ver si les restringen o no la capacidad de moverse. Voy a ser muy rápido, de ahora en adelante, bueno, ya me está funcionando la presentación. ¿Qué son los mecanismos de participación? Son herramientas por las cuales ejercemos nuestro derecho a participar y fundamentalmente tenemos el voto. El voto siempre nos dicen, es el mejor, el representante más grande de los mecanismos de participación, es como el ícono, y todos repetimos eso. Pero ¿por qué el voto es tan importante? El voto es el mecanismo más importante porque nos permite ejercer los otros mecanismos de participación. Entonces, la consulta antitaurina, ¿cómo manifestamos nuestra decisión? Votando. La de anticorrupción, votamos. El referendo por la paz, votamos. Entonces, por eso es que el voto es el mecanismo más importante. ¿Cuál es el objetivo? Brindar garantías y medios a la ciudadanía y comunidades para hacer efectivo el derecho a la participación. Es decir,